Está Silvia Salgado. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los colegas asambleístas y también a los ciudadanos ecuatorianos que siguen con expectativa esta importante ley que debe precisarse. No solamente quedará en el impacto de los límites nacionales. Esta ley de la movilidad humana va a tener un impacto también hacia afuera y por eso recobra una importancia vital en la observancia que tiene que hacerse a la Constitución, a los instrumentos internacionales sobre la materia, es decir, observar en todo momento el enfoque de derechos humanos que en la misma tiene que prevalecer. La temática es muy amplia, pero sin duda la política migratoria es parte central de la política exterior que hace parte esta normativa. Política migratoria que tiene que ver mucho con la situación de los ecuatorianos en el exterior, con los derechos de los ecuatorianos en el exterior, con los derechos de los extranjeros también en el país, con la obligación que tiene el Estado de reforzar la política consular, de tener una política clara y definida respecto de la figura del refugio, de una política de regularización y, ¿por qué no decirlo?, de una política de integración regional. Esto no está ajeno. Y todas estas temáticas que contempla este cuerpo normativo y principalmente la reforma, también se inscribe en un momento en donde el fenómeno migratorio sufre también consecuencias a causa de la pandemia. No es menos cierto de que nuestros países tienen un comportamiento histórico respecto de lo que es la migración y de lo que es la emigración y de lo que es la inmigración. Sin embargo, al momento tenemos realmente una incidencia que hace precisamente que ésta esté como bloqueada, pero que en cualquier momento va a tener una dinámica inclusive diferente hasta antes de esta pandemia. Y hablamos ya de lo que es la remigración. Miren ustedes, ya ni siquiera estamos hablando de el origen de la migración y del destino, sino del origen y de los destinos. Porque quienes migraron y no tienen respuesta a su razón de migrar o de resolver sus problemas, migran a un tercer país y no necesariamente regresan a su país de origen. Sin embargo, yo sí creo conveniente el que también sea una política de Estado incluir la responsabilidad que tiene el mismo frente al retorno de nuestros hermanos migrantes. Por lo tanto, la inmigración, pero especialmente también la regulación del refugio, el tránsito, que es importante considerarlo por algunos datos que voy a dar más adelante, y el retorno son los grandes temas. Por lo tanto, se justifica que la Asamblea Nacional esté realmente discutiendo y debatiendo estos temas, pero lo tiene que hacer con suma responsabilidad frente a lo que significa lo que podría tener el impacto. Y yo me quiero referir en primera instancia a lo que son los derechos de los ecuatorianos en el exterior, proponiendo primero ampliar el ámbito de esta ley, porque precisamente el proceso constituyente evidenció que el servicio exterior ecuatoriano, lo que se llama el servicio consular, su accionar
se centraba, aunque hoy haya mejorado, porque hay mejorías que vienen desde la promulgación de la nueva Constitución. Sin embargo, esta representación diplomática centrada en los asuntos comerciales, en los servicios consulares, terminan en un gobierno teniendo la posibilidad de atender con prioridad y en otros simplemente dejando como algo secundario. Por eso la importancia de extender la presencia de la Defensoría del Pueblo en lo que garantiza los derechos de los migrantes en el exterior. Esa es la primera propuesta, presidente, respecto de la observación que tengo que hacer a esta ley. Incluir en el ámbito la asistencia a través de las distintas misiones diplomáticas y consulares a las oficinas de la Defensoría del Pueblo en el exterior, porque es esta institución la que tiene que garantizar esa tutela de derechos frente al Estado de los migrantes en el exterior. En segunda instancia, me quiero referir a lo que la ley también debería asumir como la vigencia de los derechos laborales de los migrantes en situación irregular. El fenómeno es muy claro, presidente. Quienes somos de provincias de frontera y en el país entero, ¿qué fenómeno se está dando? La contratación de ciudadanos extranjeros que en condiciones de irregularidad, con remuneraciones bajas, tampoco tienen acceso a la seguridad social. Esos fenómenos también se dan acá en el país y que lejos de ser únicamente una competencia laboral o mermar posibilidades de trabajo a los ecuatorianos, también hay violación de derechos humanos y de derechos sociales, como en este caso de la seguridad social. Por eso, presidente, yo creo que se debe incluir que la falta de afiliación al Instituto de Seguridad Social debe ser sancionada conforme la normativa vigente y se contrata a personas extranjeras indocumentadas, se garantizará también sus derechos laborales por parte de los empleadores. En tercer lugar, presidente, me quiero referir a esto que me parece un desacierto total tomado por la Comisión en este informe, y es respecto a eliminar completamente, ni siquiera reformar, eliminar la ciudadanía universal, esa definición, esa expectativa, ese horizonte, esa utopía que es un derecho tener y que está en la Constitución, todo ciudadano latinoamericano, sudamericano, andino, respecto de lo que es esta ciudadanía que está contemplada en la Constitución. Esto no debe responder a coyunturas políticas o institucionales. Son demandas históricas de los pueblos de la región para impulsar precisamente procesos de desarrollo económico, de desarrollo social. Debe ser asumido como una estrategia para luchar contra la pobreza, contra la inequidad, por el ejercicio de los derechos individuales, de los derechos humanos de la región. Eliminarlo implica realmente un retroceso grande que tiene el país y en ignorar ese espíritu de la Constitución. Nos hemos preguntado cuál va a ser el impacto de la visa Mercosur, por ejemplo, respecto de la aplicación de ese principio de reciprocidad. ¿Cuántos de los ciudadanos ecuatorianos en la región, en Chile, en Argentina, que sí lo hay, en Perú, en Bolivia, van inclusive como ecuatorianos a tener dificultades? ¿Y cuántas de esas dificultades van a tener los ciudadanos sudamericanos para ingresar a nuestro país? Yo sí estoy de acuerdo con una visa de negocios, pero también hay que darle contenido a esa visión y a esa identidad histórica de conservar precisamente esos lazos que nos unen y nos hacen únicos como región. Eliminar la ciudadanía universal y sudamericana me parece realmente ese retroceso más grande.
Y el otro aspecto que me parece que los otros ya han topado de alguna manera, me refiero a los procesos de deportación. Aquí estamos frente a un dilema. Hacemos todo lo posible para que la reforma refuerce la deportación indiscriminada o el otro enfoque. Hacemos que la reforma refuerce las políticas de regularización. Ese es el gran dilema, porque incrementar causales de deportación, hacer fácil la deportación, es desconocer precisamente las circunstancias en las que hoy vive el planeta, el mundo globalizado. Debería haber cero realmente irregulares. Deberíamos propender a que sea el país, que aquí nadie entre indocumentado y todos entren regularizados. Pero cuando se prima y se da mayor énfasis en las deportaciones, inobservando procesos realmente o garantías del debido proceso en la Constitución, como lo voy a demostrar, porque precisamente deberían ser los estándares del debido proceso, que el país ha sido observado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, los que se acojan en esta reforma. Pero cuando, por ejemplo, en el derecho a ser notificado por lo menos se mantiene, y en el establecimiento de plazos, por ejemplo, del proceso de deportación, se elimina totalmente el plazo. Es decir, se deja que este pueda ser al otro día o pueda ser cuando la autoridad competente crea conveniente. Lo propio con el derecho a recurrir y a tener acceso a recursos eficaces para la decisión de expulsión. Mire, en esas condiciones no hay realmente una resolución que le permita, por lo menos al afectado, recurrir al derecho a tener acceso a esos recursos eficaces. El otro que me parece grave, que es el derecho a la asistencia, el derecho a la que la decisión que se adopte sea debidamente motivada. Se elimina de la ley, porque sí está vigente hasta ahora, que las resoluciones tienen que ser motivadas. Hoy esas resoluciones realmente no tienen ninguna obligación de ser motivadas. Esta es la regresión de derechos que se da en torno a los procesos de deportación. Deben respetarse las garantías del debido proceso. Por eso es que hay que leer lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional respecto precisamente a que confirma que las decisiones adoptadas en instancias inferiores en las acciones de protección sobre expulsiones colectivas de personas venezolanas, declara que el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional violaron los derechos a migrar, a la libertad de movimiento, a la prohibición de expulsión colectiva, a la no devolución y protección especial a grupos de atención prioritaria, el derecho a la tutela efectiva y a la valoración de la prueba. Esto dice la Corte Constitucional en su sentencia, que es de carácter vinculante. El otro aspecto que me parece grave y que se enmarca dentro de una regresión de derechos es precisamente profundizar el tema de la detención de migrantes, que debe ser de carácter excepcional y que sin embargo acá se facilita y se flexibiliza todos los procedimientos que puedan darse con prioridad a alternativas coercitivas. Eso es grave y eso es el impacto que puede estar generando en estos momentos esta ley. La protección de derechos a la población migrante en tránsito y la ampliación de procesos de regularización en el marco de las crisis humanitarias como la pandemia. Presidente, hay que ver cuál es el saldo migratorio que tiene el país. Y los datos dan cuenta, por ejemplo, en el caso venezolano. Asambleísta, por favor, concluya con su intervención. Con esto concluyo. El 20% se ha quedado en el país. La mayoría de la población ha sido tránsito. Por lo tanto, esta ley debería contemplar por lo menos
la obligación de las autoridades competentes de establecer corredores humanitarios. Somos de frontera y lo que vemos es realmente una situación de miseria humana cuando en las fronteras parecen campos de concentración impedidos de avanzar hacia arriba y de avanzar hacia abajo. Eso es realmente inhumano. Por lo tanto, estamos planteando la necesidad que se incorpore el que las autoridades en situaciones de crisis humanitaria se establezcan estos cordones humanitarios para que pasen, no para que se queden, para que pasen por el país, porque está comprobado que Ecuador es un país de tránsito. Esto amerita, presidente, finalmente, que nos tomemos el tiempo para, de manera objetiva, los importantes avances que también tiene este proyecto en favor de nuestros migrantes no sean echados a la borda y podamos todos votar. El tiempo lo permitirá mejorar, porque esa es la obligación y la responsabilidad con la que debemos actuar. Muchas gracias, presidente.